queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad y también saludarlos en el nombre de Jesús a todos los que están viendo esta emisión. Esto que nosotros creemos que es de Dios y que seguramente va a bendecir a la iglesia y a todos los hermanos que están participando de esta actividad, de esto que vamos a estar transmitiendo en vía simultánea las 3 congregaciones en diferentes canales por YouTube. Me refiero a la iglesia en Phoenix, de nuestro pastor Patricio Sarazú, al pastor Alex Corso en la Ciudad de México y también la ciudad aquí en Montreal, Canadá. Y queremos que usted pueda ser bendecido, si es que usted puede participar de esto, si lo puede ver a tiempo en este día viernes o lo pueda ver después, pero como sea, que el Señor siempre añada bendición a su palabra y nosotros confiamos que Dios es el que hace todas las cosas. De hecho, cuando nosotros hablamos de la salvación, al final todo se lo debemos a Él. La salvación está cubierta desde el principio de todo este asunto de la salvación que Dios iba a lograr por medio de su Hijo Jesús, quien es ahora nuestro Señor Jesucristo, a través de una relación, de una revelación, de una bendición que para nosotros llega a ser vida, pero que está cubierta por una palabra que es muy significativa y que nosotros tenemos que entender su contenido, su profundidad, su significado, como es o como son los pactos. De hecho, la Biblia nos da testimonio de Dios en un sentido muy profundo a través de los pactos. Entonces, nosotros podemos ver, nada más dicho sea de paso, que los pactos siempre, cuando se habla de los pactos de Dios, como su nombre lo dice, son de Dios y son iniciados por Dios y son sostenidos principalmente por Dios. Porque Dios mismo ya sabía que el hombre iba a fallar. Es parte de su naturaleza. Aunque hay pactos que Dios respetará siempre, que son también entre los hombres, pero cuando se habla entre Dios y el hombre, nosotros sabemos que el hombre nunca va a poder cumplirle a Dios propiamente hablando. Por eso los pactos en la Biblia le corresponden solamente a Dios. El hombre, por supuesto, que tiene su participación, porque Dios siempre pactó con el hombre, ya sea de una manera representativa, como en el caso de Abraham, que iba a representar a todas las generaciones de todos los tiempos, pero que se iba a desarrollar especialmente en 2 pueblos, uno llamado el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, pero que iba a terminar con el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento llamado iglesia. Y con la iglesia nosotros podemos ver que ese pacto es ratificado, es sellado de una manera tan absoluta, tan especial como solo Dios lo sabe hacer, a través de la sangre, de lo que nuestro Señor Jesucristo llamó la sangre del nuevo pacto. Y entonces ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta cómo Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre va a cumplir todo lo que nos ha prometido, todo lo que ha prometido. Y por eso el libro de Hebreos termina diciendo que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor que pues juró por él mismo. Y así es que Dios no miente, Dios lo hace, y entonces lo hace porque en base a él mismo, en base a su misma palabra, la cual iba a honrar, porque Dios siempre va a cumplir su palabra.
Y una de las cosas que cuando nosotros podemos hablar de la palabra cumplir, entonces se puede entender con esta palabra, con la palabra pacto. Porque uno de los términos en los que se daban los pactos es que tenían que ser ratificados con sangre. Generalmente hablando, a diferencia de un contrato que puede ser roto por alguna cláusula, un pacto no podía ser cortado o roto o violado. Y si alguien de las dos partes lo rompía, entonces tenía que pagarlo con su propia vida. Por eso es bien interesante que cuando Dios hace el pacto con el hombre, en otras palabras, es como si Dios le estuviera diciendo al hombre: si yo fallo, entonces yo dejo de ser Dios. Por supuesto que eso nunca iba a suceder. Sin embargo, era una manera en donde Dios tenía que poner énfasis a su palabra y decirle, en este caso a Abraham, que es una de las maneras tan significativas, tan hermosamente narrada en el capítulo 15 de Génesis, la manera como Dios hace los pactos, cómo Dios hace todas las cosas, la manera en cómo Dios tiene que cumplirlo. Por eso el tiempo que todo este tiempo que Dios, dice la palabra, la paciencia de Dios expresada en los tiempos, hasta que tiene que cumplirse con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es cumplidor de pactos. Y entonces cuando viene el Señor y da su vida y tiene que morir y tiene que hacer todo lo que nosotros ya sabemos, es precisamente para ratificar, para ratificar eso que la Biblia llama pacto, porque la palabra pacto es una palabra que abarca promesa, que abarca testamento, que abarca que abarca la verdad justamente dicha entre las dos personas. Y Dios, que no miente, lo tiene que cumplir o sellar o llevar a cabo con su propia muerte. Y no es porque estamos hablando de que Dios haya fallado y entonces Él tenía que morir, sino porque el pacto que desde un principio fue ratificado, propiamente hablando, a Abraham, tenía que ver con muerte. Pues usted lo puede ver en el capítulo 15, versículos 10 al 17. Ahí se mira claramente cuando Abraham parte los animalitos en dos y después tiene que estar espantando a las aves que querían devorar, y él las tenía que ahuyentar. Pero especialmente hablando en el versículo 17, la Biblia nos dice que había un horno y una antorcha, y esto da a entender que era precisamente que Dios estaba paseándose, estaba ahí en el asunto como parte activa, de tal manera que Dios es no solamente en este caso el originador, el preservador, el hacedor, el consumador de este pacto. Porque como todos nosotros sabemos, un horno es para purificar y una antorcha en la Biblia era para alumbrar. Pero finalmente Dios tenía que poner tanto énfasis a este asunto para que los hombres llegásemos a entender que Dios hace las cosas como solo Él lo sabe hacer, pero que en este caso lo iba a llevar a cabo precisamente con la venida de nuestro Señor Jesús. Y cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, sencillamente ahí estamos haciendo memoria de esto. Así es que la mesa del Señor es más allá de que nosotros vengamos a sentarnos, a tomar el pan y el vino y todo el significado tan profundo que esto que esto conlleva, sino es
el recordatorio del pacto que Dios hizo con el hombre. Y esa es la historia de toda la Biblia. Entonces podríamos decir en esta introducción que Dios tenía que cumplir propiamente, como Dios es un Dios de pactos, como Dios es un Dios que comienza, que ratifica, que certifica, que consume ese pacto, que consume ese pacto, la única manera era con su propia vida, a través de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Por eso cuando uno mira la profundidad espiritual de todo este asunto, de esta verdad de Dios, no podemos más que caer de rodillas y alabar al que nos amó, al que nos escogió, al que hizo todo por nosotros. Y desde el principio nosotros nada más tenemos que ver que como Dios es un Dios relacional, a Él siempre le ha gustado relacionarse con el hombre, siempre, porque Dios desde el principio hizo a Adán y a Eva, como nosotros ya lo sabemos, hizo al hombre, y del vocablo hebreo Adam, que viene de una palabra que se traduce en el hebreo como tierra también, pero que más allá de dónde venga la palabra, nosotros nos damos cuenta que Dios hizo al hombre porque la historia de la Biblia es la historia precisamente de una relación, del Dios relacional, del Dios amante, de un romance eterno, porque la Biblia siempre comienza con una pareja universal y va a terminar y tiene su consumación incluso con otra pareja universal. Y el desarrollo de toda la Biblia es precisamente la historia de esa pareja universal o del Dios relacional relacionándose con su amada. En este caso, en el Antiguo Testamento, como lo hemos dicho, el pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento, la iglesia. Y que va a terminar justamente en boda. Y que eso es lo que nosotros esperamos. Y que somos somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos la iglesia aquí en la tierra que tiene una esperanza maravillosa de una unión que puede ser la más profunda de todas las uniones que se pueden dar aquí en la tierra, que puede conllevar no solamente el aspecto físico, sino también el alma, o el del alma, y aún el más profundo, que puede ser el del espíritu. Es por eso que en todas las relaciones que Dios puede tener o que puedan existir en esta vida, la manera para enfatizar que Dios es un Dios relacional lo hace con una mujer, porque todas las mujeres en la Biblia representan esta gran mujer, ya sea en un sentido positivo o negativo, ahora llamada la iglesia, y que va a terminar justamente en esta gloriosa unión, que al final, ya sea en las bodas del Cordero, que es lo que nosotros esperamos, o lo que nosotros también conocemos como la unión universal entre Dios y la Nueva Jerusalén, que es la última mujer, digamos, que se menciona en la Biblia, así como la Nueva Jerusalén. Y desde el principio entonces como que Dios hizo al hombre porque quería relacionarse con él. Por eso los hombres y las mujeres que Dios siempre va a buscar, los busca precisamente para que se relacionen. Y ahora nosotros podemos dar tantas gracias a Dios porque ya no tenemos problemas o algún impedimento o algo que nos impida para acercarnos a Dios, sino que ahora tenemos acceso libre por la gracia del Señor, por el sacrificio de Jesucristo, y podemos llegar a relacionarnos con Él para que Él pueda fluir a través de nosotros y nosotros podamos ser su expresión y su representación aquí en la tierra.
Bien, entonces a mí se me ha asignado que podamos hablar unos momentos sobre lo que es el varón, porque el Dios, quiero decirle que Dios, que lo que la Biblia nos enseña acerca de los pactos que son tan importantes, porque existen en la misma Biblia no solamente el pacto entre Dios y los hombres, sino también los pactos que pueden hacer las naciones entre las naciones, los pueblos entre los pueblos, pero también algo, digamos, más particular entre los hombres. Y en este caso, cuando alguien ya sea hacía un pacto, quiero decirle que Dios es muy respetuoso y siempre va a estar al pendiente de que también esos pactos sean respetados. Dicho sea de paso, aunque no es lo que no es lo que nos toca, pero el matrimonio se mira también como un pacto y Dios siempre lo va a respetar. Y a los ojos de Dios, el matrimonio no es un contrato, sino es un pacto, el cual no puede hacer como dijo el Señor Jesús, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero en la creación del hombre, ya entrando en el tema, nosotros nos podemos dar cuenta. Entonces voy a comenzar pidiéndole por favor si puede usted buscar o que escuche o si puede usted buscar en el capítulo 15 de Génesis y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta en el versículo que le había mencionado, 17. Solamente porque Dios buscó siempre relacionarse con el hombre. Dios es un Dios relacional y en este caso está haciendo pacto con el hombre. Está haciendo pacto con Abraham. Y mire lo que la escritura nos dice, que es ya prácticamente la consumación de este pacto. Cuando se puso el sol y hubo oscuridad, aparecieron un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaron por entre los animales divididos. Y el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces Dios estaba haciéndole un pacto a Abraham, en este caso, que le iba a dar la tierra, pero si usted también se acuerda, dentro de ese pacto estaba también las promesas de que él iba a ser padre de muchedumbres, como su nombre lo decía, y que iba a tener de su seno iban a nacerle hijos de la tierra, representado por las arenas del mar, y del cielo, representado por las estrellas de los cielos. Y como nosotros lo sabemos en la aplicación, puede referirse al pueblo de Israel y por supuesto a la iglesia. Entonces ahí nosotros vamos a estar mirando que Dios siempre buscó relacionarse con el hombre, siempre. Y llamó a Abraham y se relacionó con él y le habló a Abraham. Y Abraham tenía que cumplir y Abraham tenía que levantarse y Abraham tenía que ser el hombre de Dios, que escuchara la voz de Dios, que fuera capaz de obedecer, que fuera capaz de, lo más importante, creerle a Dios. Porque lo que nosotros nos damos cuenta que la Biblia enseña que lo mínimo que el hombre le puede ofrecer a Dios, lo mínimo es la fe. Es lo mínimo que Dios nos pide. Es lo mínimo que nosotros le podemos dar. Digamos, es que es lo que nosotros tenemos que tener para acercarnos a Dios.
Y solamente quisiera decirle que justamente cuando vino el Señor Jesús, lo dijo tan contundente en esta frase, hablando de la fe, porque al que cree, todo le es posible. Entonces nosotros para acercarnos a Dios lo tenemos que hacer en ese ámbito, en el ámbito de la fe. No podríamos jamás acercarnos a Dios si nos llegara a faltar fe. Cuando nosotros hemos creído en el Señor, cuando hemos tomado como nuestro sustituto su sacrificio, cuando se nos ha dado un nombre nuevo, cuando hemos nacido de nuevo en virtud de Jesús a la familia de Dios, cuando ahora tenemos su vida, porque no solamente Él nos dio su vida, sino que hizo más, sino que ha puesto su vida en nuestra vida, todas esas cosas y todo lo que es el reino de Dios se acepta solamente a través de la fe. Por eso una de las declaraciones más contundentes de los profetas del Antiguo Testamento, de toda la ley, es justamente esto: porque el justo por su fe vivirá. Y cuando viene el Señor, eso es lo único o el mínimo que nosotros podemos ofrecerle a Dios. De hecho, Hebreos nos dice que cuando alguien se acerca a Dios, lo único que tiene que hacer, dice, es que crea, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y que por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea, o sea, que tenga fe. Y por eso cuando nosotros tenemos fe, activamos toda la vida espiritual que nosotros tenemos, activamos el poder de Dios. No es que Dios sea como un muñequito que necesita una batería para que funcione, pero la Biblia en el reino, en el proceder del reino de Dios lo ha establecido así. Si Dios ve que alguien se acerca y sencillamente no tiene fe, entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque es el mínimo requisito que Dios nos ha pedido. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta cómo Dios, que tiene muchas maneras de hacer las cosas, de moverse, de manifestarse, de glorificarse, tiene la manera de relacionarse con su pueblo, con los hombres. Y nosotros podemos ver que hay lo que la Biblia llama hombres de Dios. Y todos estos necesitaron fe. Por ejemplo, hablando de los hombres de Dios, que es el tema que estamos nosotros desarrollando, la primera vez que se menciona este título como hombre de Dios, como varón de Dios, es atribuido a Moisés. Y justamente ya es casi al final de su vida. De hecho, capítulo 33 de Deuteronomio hace referencia a Moisés como un varón de Dios, como un hombre de Dios. Y entonces, lo interesante de todo esto es que propiamente no se le llama así a Abraham, no se le llama así a Noé, no se le llama así a José, pero sí se le llama a Moisés. Por primera vez la palabra varón de Dios, así en ese término, está referida a Moisés. Y hay algunos varones de Dios. Yo estaba viendo algunas listas de los varones de Dios, de los hombres, y miraba que hay algunos, nada más los voy a mencionar porque quisiera referirme nada más a alguno. Pero mire, se menciona en Deuteronomio 33:1 a Moisés, también se le llama a Samuel, el vidente, ¿se recuerda usted en Primera de Samuel? A David, el rey, Segunda de Crónicas 8:14, se le llama también varón de Dios, hombre de Dios. Hay un mensajero en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 12:22, llamado Semaías, también se le llama varón de Dios y era conocido como el mensajero.
Pero también había en Primera de Reyes capítulo 13 versículos 1, 4, 5 y 7 un hombre que se le llama un profeta de Judá, que se le da el título también varón de Dios. Hay otro en Primera de Reyes 17 que es bien conocido, que es representado, donde está representado los profetas del Antiguo Testamento. Usted sabe que me refiero a Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. También se le llama varón de Dios. Eliseo también recibe este título en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Y también a Igdalías, varón de Dios, mencionado en Jeremías, capítulo 35, versículos 4. Y también termina en el Nuevo Testamento, escuche usted, en Primera de Timoteo 6, 11. Pero eso lo reservamos hasta lo último, porque también se le llama hombre de Dios. Pero hablando, hermanos, de las características de lo que es un hombre de Dios, porque, por ejemplo, es verdad que uno puede mirarlo en algunos de los personajes que hemos mencionado, pero cuando se menciona de un hombre de Dios y que le hace honor a la fe y que se le hace el Dios el pacto de esta manera tan extraordinaria y tan maravillosa, entonces uno de los mejores, de los personajes en donde podemos ver mejor este terreno, cómo lo que es ser un hombre de Dios lo podemos ver de una manera más desarrollada, más específica, más profunda, digámoslo así, en Abraham. Abraham, como su nombre lo dice, porque Abraham fue conocido, por supuesto, cuando nosotros pensamos en Abraham, siempre pensamos que él es se le asocia con la fe. Y nosotros decimos, Abraham tenía fe, Abraham era un hombre de fe, Abraham le creyó a Dios, Abraham era el varón de Dios. Entonces, la fe, Abraham era un hombre de Dios con una fe sencilla, pero esa fe sencilla siempre honra a Dios y Dios justamente honra la fe de Abraham. Así como para el hombre del Nuevo Testamento, porque justamente Abraham nos está anunciando el prototipo de la fe auténtica del Nuevo Testamento, desarrollado y aplicado en nuestras vidas, inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, pero ya se hacían los anunciamientos de lo que es vivir por fe y para fe. Y entonces se mira en Abraham, porque en Abraham se puede mirar una fe que justifica. Si usted lee a partir del capítulo 12, que tiene que ver con el llamamiento propiamente con Abraham, aunque los últimos versículos del capítulo 11 nos damos cuenta cómo fue Taré quien salió, pero de ahí de Ur de los Caldeos, o sea, su papá, pero finalmente en el capítulo 12 Dios llama a Abraham. Y ahí nosotros podemos ver en la vida de Abraham una fe primeramente que justifica, una fe que emprende, porque como la Biblia dice en Hebreos, salió como viendo, o como la Biblia dice que nosotros tenemos que caminar, como viendo al invisible, decidido, porque Dios lo había llamado y le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió con su fe que emprende, con una fe que testifica, que aunque la Biblia nos enseña que hubo momentos difíciles en la vida de Abraham, pero podemos decir que es una vida de un hombre de Dios que está dando testimonio al final, y que como todo su fe fue desarrollada, su fe fue probada, su fe fue aprobada finalmente. Porque cuando nosotros decimos que su fe fue probada, pudo haber sido reprobada, pero nos damos cuenta que aprobó.
Y tarde o temprano, aunque nos cuesta o nos pueda costar trabajo, nosotros nos hemos visto por estos tiempos también o por algunas otras situaciones o vicisitudes o problemas o situaciones o pruebas o dificultades o enfermedades o carencias en esta vida, que a veces nuestra fe también es probada. Y a veces nosotros tenemos que ver que Abraham también, aunque también nos enseña que él también falló. Pero eso es lo hermoso de la Biblia. Porque si usted comienza a mirar en el capítulo 13, no había pasado ya poco tiempo a partir de que Dios lo ha llamado, y nosotros vemos el fracaso también en la vida de Abraham. Pero Dios, que es el que hace todas las cosas, nos damos cuenta cómo Dios tiene que hacer con este hombre. Porque Abraham fue un hombre con experiencias de fe y que experimentó un gran conflicto, también tentaciones. ¿Se puede usted imaginar cuando él tuvo que ir a librar a su hijo, a su sobrino Lot? ¿Puede darse usted cuenta un encuentro físico para librar a Lot, cómo su fe o cómo estaba teniendo ahí sus experiencias de este hombre de fe? Y que no era fácil, porque hasta donde nosotros conocemos propiamente, Abraham tuvo que armar a sus 318 nacidos en casa e ir en una incursión que requería fe, que requería determinación para librar a su sobrino Lot. Y él sabía que Dios estaba con él. Pero piense también en su situación humana. Estaba también experimentando un conflicto. ¿Puede usted pensar también que cuando viene de regreso le sale al encuentro un hombre y le pide que le dé las almas? Y ahí lo que yo puedo ver es que hay un encuentro espiritual en donde Abraham tiene que vencer toda tentación, según capítulo 14, versículos 21 al 24 de Génesis. Y que al final fue probada su fe, pero que Dios, por eso es que tiene que recibir una consolación de gracia. ¿Por qué? Porque entonces le sale al encuentro Melquisedec. Ahí es donde yo me doy cuenta que viene en su cuerpo una restauración con pan y vino, y viene a su espíritu renovada con la bendición divina. Porque usted puede darse cuenta de esto. Tiene que haber una manera en donde hay un aspecto físico, pero también hay un aspecto en donde tiene que ver con el espíritu, en donde se ve renovada con la bendición divina. Pues, ¿qué es lo que hace Melquisedec? Lo bendice. Y ahí lo que nosotros nos damos cuenta, que a partir del capítulo 14, después de esta escena, de este panorama, tiene que venir entonces una maravillosa promesa de Dios, en donde el Señor le dice: yo soy tu escudo y tu protección. Por eso es que ahí nosotros podemos ver mismo en lo que es la vida que va en aumento, que va creciendo como la luz de la aurora del justo. Porque hemos dicho que Abraham puede representar para nosotros el mejor ejemplo de lo que iba a venir a los llamados para este tiempo, para los que hemos alcanzado mejores promesas, para los que hemos alcanzado la gloria de este pacto, en donde para nosotros esto es una realidad cuando nos atrevemos a vivirlo por fe y para fe. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo Dios siempre va a cumplir su palabra, y Él hará todo lo que Él se ha propuesto hacer en nuestras vidas.
porque Él sabe lo débil que nosotros somos, pero cuando nosotros tenemos la experiencia así a la manera de Abraham, en donde hay una especie así de un encuentro físico, de un encuentro espiritual, en donde se le da pan y vino, pero recibe también la provisión, la bendición del cielo para hacerle frente. Y después tiene que venir una palabra poderosa que le dice: yo soy tu escudo. Yo soy tu protección, yo soy tu protección, y tu galardón será sobremanera grande. La protección divina mencionada en Génesis capítulo 15, versículos 1, donde viene a ser culminada con este pacto. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo Abraham precisamente nos enseña de un hombre de fe que justifica, que emprende, que testifica. Y tenía que venir un testimonio con una señal evidente, porque eso era lo que pasaba. También habían dentro de los pactos señales. Y usted ya sabe todo lo que, por ejemplo, la señal cuando Dios da algo, lo da con una señal también. Bueno, y entonces también yo veo en Abraham una fe no solamente que justifica o emprende o testifica, sino una fe también que testifica, una fe que santifica, una fe en donde Dios lo puede estar ahí tratando, y una fe, escuche usted esto, que multiplica, porque cuando a Abraham se le dice, ¿verdad?, se le da una promesa de bendición y de vida que iba a ser precisamente nuestra realidad. Entonces, por eso ahí es donde nosotros nos damos cuenta que en la vida Abraham fue como todos nosotros. Me gusta mucho la expresión que Jacobo o Santiago, conocido así en el español, el libro de Jacobo o de Santiago, perdón, dice que Elías era un hombre con pasiones, semejante a las nuestras. Pero por supuesto que no solamente Elías, sino todos los personajes de la Biblia. Desde que Adán cayó, y cuando usted ve que se menciona algo de Abraham, siguiendo después por Set, por Enoc, por Enos, por Enoc, por Noé, por Abraham, por todos, por Isaac, por Jacob, por José, todos fueron hombres con pasiones como las nuestras. Pero de alguna manera fueron hombres que le creyeron a Dios, así como Abraham, que estamos hablando que le creyó a Dios. Y para estos tiempos es lo único que se necesita: hombres que le sigan creyendo a Dios, hombres que no se doblen ante las circunstancias de la vida, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero déjeme entonces seguirle un poco hablando de Abraham. Puedo ver en Abraham pues que hubo primero una separación, pero eso no había garantía de que él no fallara. De hecho, luego la Biblia nos ofrece el panorama que él fracasó, que él falló cuando descendió a donde no tenía que descender, y había hambruna y eso tal vez lo obligó a descender a donde no tenía que ir, pero finalmente la Biblia nos dice que tuvo que mentir y todo eso, pero el asunto es que no termina la cosa ahí. Siempre para los hombres de Dios que le creen va a haber restauración. Es decir, Dios nos ha llamado, nos ha hecho un llamamiento, entramos bajo esa puerta, bajo esa señal del pacto, estamos bajo pacto, hemos sido separados por Dios. Y es verdad que en todo este tiempo de la vida todos vamos a experimentar caídas, todos vamos a experimentar fracasos. Nos vamos a dar cuenta que algunas veces cuando nosotros estamos en los valles en donde no queremos estar, ahí también el Señor se nos tiene que presentar
Y es ahí donde vamos a llorar y ahí es donde Dios vamos a venir a nuestro encuentro y va a venir a nuestro auxilio para que nosotros podamos crecer en la fe, en lo que la Biblia ahora llama en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, para que ganemos más de Cristo a través de estas experiencias. Es decir, después de la separación puede venir el fracaso. Pero como la Biblia dice, si nosotros caemos para el Señor, caemos. El asunto es no separarnos jamás de Cristo. Y entonces, porque cuando hay, inmediatamente viene la mano restauradora, la mano de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a experimentar lo que Abraham experimentó. Yo soy Jehová. Y como le habíamos dicho, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Vamos a experimentar la restauración y vamos a experimentar también el progreso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Abraham pasó. De hecho, cuando nosotros vemos que Abraham pasó, que ahí es donde viene el término que usted seguramente ha escuchado, hebreo, que quiere decir cruzador de ríos, que era lo que tenía que pasar Abraham, un río. Y Dios nos llama, y esto me hace o me recuerda cuando Dios se le apareció un día a los discípulos, o antes de que se les apareciera, les había dicho: ustedes pasen al otro lado. Porque se ha de recordar que Jesús estaba ya muy apretado, muy cargado, y entonces adelantó a los discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y aunque iban a venir tormentas, pero Dios siempre cumple su palabra. Y si Dios les había dicho que iban a pasar al otro lado pasaron. Y finalmente esa es la promesa que nosotros tenemos, porque no nos apoyamos en nuestras fuerzas, no nos apoyamos en nuestras capacidades, nos apoyamos en el Dios de pactos. Hoy Dios está buscando hombres que le crean a Él, que desafíen los tiempos que estamos viviendo y que tal vez pueden ser situaciones que se nos hagan tan difíciles. Pero si Dios nos ha llamado y nos ha dicho que vamos a pasar al otro lado vamos a pasar. Porque Dios siempre cumple su palabra. Y eso fue lo que yo veo en la vida de Abraham. Y hay algún aspecto tan importante que me gustaría también compartirte, porque cuando nosotros pensamos en Abraham, me hace pensar en dos cosas: en la vida de la tienda y en la vida del altar. Siempre que se mira a Abraham, se le van a mirar con estos dos aspectos: la tienda, y esto nos habla de que Abraham sabía que era extranjero y peregrino, lo mismo que nosotros tenemos que saber. Y usted, varón, tiene que saber que somos por excelencia extranjeros y peregrinos, que no fuimos diseñados para quedarnos en esta tierra, sino que solo andamos de paso, y que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en la meta, y que usted y yo sabemos por excelencia que nuestra meta es nuestro hermoso Señor Jesucristo, porque para eso hemos sido llamados. Y porque Abraham lo sabía perfectamente, por eso es que él vivía en tienda. Pero nunca, no nada más, y la otra palabra era la vida del altar. Así es que siempre que pienso en Abraham, siempre pienso en Abraham, la vida de la tienda, la vida del altar. Abraham tenía una vida con Dios. De hecho, usted puede ver, y cuando Dios venía con Abraham, él le levantaba un altar e invocaba el nombre del Señor. Y hay por lo menos 3 ocasiones en donde la Biblia nos enseña en Génesis que que Abraham invocó el nombre de Jehová. Cuando llegó a Canaán, habiendo salido de Ur de los caldeos, del mundo del hombre natural, Génesis 12:8.
La segunda vez cuando regresó a Canaán desde Egipto, ahí también se menciona del mundo carnal. Y la tercera vez cuando viajó a Beerseba en la tierra de los filisteos. Génesis 21:33. La Biblia nos ofrece, nos dice que invocó el nombre de Jehová. Y esto nos habla de que usted y yo, mientras estamos en este mundo, tenemos que vivir invocando su nombre. Si usted supiera que a la iglesia se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús nos levantaremos. En el nombre de Jesús pasaremos al otro lado. En el nombre de Jesús venceremos. En el nombre de Jesús perseveraremos. Y no es algo que nosotros tengamos que regatear, sino que porque Dios no solamente nos ha dado un nuevo nombre a nosotros. Dios no solamente nos ha cambiado nuestro nombre, sino que nosotros podemos ver que Dios ha hecho más con nosotros. Nos ha dado su propio nombre para que en el nombre de Jesús nos levantemos, para que en el nombre de Jesús esperemos, para que en el nombre de Jesús confiemos y para que invoquemos. La iglesia tiene el privilegio y el poder de Dios de invocar su nombre. Porque como la Biblia nos enseña, o usted lo puede ver, que en el nombre de Jesús están contenidos todos los poderes de Dios. No hay nada tan grande aquí en la tierra como el nombre de Jesús. Porque mire, en el Salmo número 8, que es un salmo muy precioso, para los que saben hebreo, saben que este es uno de los salmos con más elegancia en lo que es la escritura en hebreo. El Salmo número 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dicen que los que saben hebreo que es muy profundo, muy exquisito, muy rico esta escritura. Y se refiere al nombre de Jehová. Pero cuando viene el Señor y cuando nosotros nos damos cuenta, el Padre le ha dado un nombre y dice que lo exaltó y le ha dado como un nombre que es sobre todo nombre, que está sobre todo nombre. Y ahí nosotros podemos pensar que todos nuestros problemas tienen un nombre, todas nuestras dificultades tienen un nombre, nuestras enfermedades tienen un nombre, nuestras carencias tienen un nombre. Pero sobre todo ese nombre está el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y ese nombre, hay un poder tan tremendo cuando la iglesia solo puede invocar ese nombre. Oh Señor Jesús. Porque yo lo puedo ver en la Biblia. Jesús le gritaban. Y conste que no tenían el conocimiento que la iglesia ahora ya tiene. Y ahora con nosotros conociendo tenemos que decir Jesús con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque hay un poder muy grande. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta, hermano, que en cada lugar Él levantó su tienda y el emblema de su carácter de peregrino. Nunca se te olvide que nosotros somos extranjeros y peregrinos, que no fuimos diseñados para quedarnos en esta tierra. En las dos primeras ocasiones edificó un altar en Canaán, es decir, en Génesis 12:8 y en Génesis 13:4. Pero en la tercera fue desde Beerseba al monte Moriah y allí edificó un altar en obediencia al llamamiento de Dios en Génesis 21:33. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros, o yo le quiero terminar compartiéndole a usted, que me gustaría que nosotros nos podemos dar cuenta? Porque hay un aspecto tan importante que, ¿cuáles serían las cualidades de un hombre de Dios para este tiempo? Hoy más que nunca, y usted se puede dar cuenta que vivimos en un mundo donde nunca, o como nunca antes en la historia de los hogares, se están desmoronando.
De hecho, nosotros vivimos en una sociedad, los que vivimos en el norte, en donde la gente ya no cree ni siquiera en la familia, no cree en el matrimonio, mucho menos en el matrimonio. Esos son conceptos ya antiguos, el concepto que se tiene de familia es muy ambiguo, está muy pisoteado, está muy desvalorizado, está muy, lo han pisoteado realmente las culturas, en donde los hijos están perdiendo cada vez más la figura paterna, en donde no se ven los hombres, donde hay más mujeres solas y lamentablemente mujeres que están sobresaliendo muchas veces más porque lo son, porque no hay hombres responsables, en donde hay más conflictos a causa de la gravedad de un problema. ¿Qué problema? Pues que hay niños que están creciendo sin la figura paterna, sin la figura del padre que viva con ellos o que no viva con ellos. En este caso, en donde no vive con ellos, pero en donde Dios finalmente a través del Espíritu Santo nos está gritando que quiere una generación de hombres responsables. Por eso le hablé un poco de Abraham, para que nosotros podamos ver que Dios quiere relacionarse, así como se relacionó con Abraham. Un hombre como tú con pasiones que también lo puede hacer contigo. Porque en el principio Dios hizo arreglos muy especiales con el hombre. Entonces, por eso es muy interesante, por ejemplo, cuando nosotros vemos no en Isaac, sino en Jacob, cuando le hace una promesa a Dios y le dice que si él lo lleva con bien y lo trae con bien y tú vas conmigo y me haces regresar en casa, entonces tú serás mi Dios, le dice Jacob, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, de acordar usted de esa promesa, y Dios como que sonríe, lo deja, porque a Dios le gustan los hombres que le creen. Es verdad que al principio nosotros podemos estar en una cuestión que a lo mejor no conozcamos mucho, y sabe una cosa, Dios no oye nada más tus palabras, Él escucha tu corazón, porque tú te puedes equivocar. Pero lo que Dios siempre ve es el corazón contrito y necesitado y humillado. Y un corazón sincero, un corazón de una sola pieza, en donde el cristiano ha entendido que su corazón solo le pertenece a Dios, que no lo tiene dividido, que no lo tiene fraccionado. Y entonces esos son los hombres que Dios está buscando, que desafíen los tiempos, que se levanten y que se pongan en la brecha, porque vivimos en una generación muy mala, en una generación que está demandando que los hombres de Dios, no vaya a ser que tú tomes una posición como, porque de todos los personajes se aprende, como la de Elías. Cuando estaba demasiado triste, pero hasta que ya estaba, como dicen algunos comentaristas, estaba tan deprimido que por eso deseaba morirse. Y pensando además todo, que ya nadie quedaba, que él solo quedaba. Y cuando alguien cuando alguien se deja dominar por las presiones de esta vida, por las tristezas de este mundo, por los problemas o vicisitudes de esta vida, entonces comienza a tener pensamientos equivocados incluso de Dios. Y Dios tiene que venir a buscarlo y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe qué es lo interesante de este pasaje? Que no le dijo, Elías, ¿dónde tú estás? O a ver, no, sino ¿qué haces aquí, Elías? Dando a entender la Biblia que Dios entró hasta donde estaba Elías. ¿Y sabe dónde estaba? Estaba en una cueva. En la cueva de la soledad, en la cueva de la desesperación, en la cueva también de la suficiencia o de la insuficiencia, como usted lo quiera mirar. Pero al final encuevado, pensando que ya no había motivos, que ya no había
estímulos para vivir, que se había olvidado del Dios que lo había hecho vencer. Por eso usted y yo tenemos que levantar nuestra cabeza, mirar y poner nuestra mirada donde tiene que estar puesta, en la meta, en nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos otro modelo mejor, no tenemos otra ayuda mejor, no tenemos otro nombre mejor que solo el nombre de Cristo. Pues en ese nombre nos vamos a levantar con poder. Porque Dios, que es un Dios relacional, cuando puedo darme cuenta desde el principio, cuando Dios hizo a Adán, por ejemplo, Génesis 2:15, si usted lo mira en la Biblia, dice la Escritura en la versión 60, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y es más o menos como que yo miro aquí a Dios como haciendo con el hombre un contrato laboral. Hizo un contrato laboral. Así como, pero no hizo nada más eso. Si usted lee detenidamente, estableció también una comunión con él. Porque Dios se paseaba en el huerto y platicaba con Abraham como usted puede platicar con su amigo, con su esposa, con su familia, con alguien. Y lo hizo también responsable del equilibrio moral de la creación. Al final Dios lo estaba ahí, por eso para que lo guardase, estableciendo así no solamente una comunión con Él, sino una responsabilidad de un equilibrio moral de la creación. Y lo hizo administrador también y Señor de la creación. Tú te enseñorearás. Con eso nosotros podemos ver que una de las funciones que Dios desde el principio ha puesto en el diseño de la creación del hombre y de la mujer, en especial del hombre, lo ha puesto en liderazgo. Hoy vivimos en tiempos de desafío, donde estos grupos se están levantando con mucha fuerza, los grupos feministas, los grupos que tratan de opacar también las verdades de Dios. Pero entre todas estas cosas, la iglesia ha tenido mucho de culpa, porque la figura de los hombres de Dios ha fallado. Cuando el hombre falla, entonces por eso se abren muchas puertas. Y entonces hoy que estamos en una decadencia tan fuerte, podemos ver que la iglesia tiene un gran desafío, en donde Dios está llamando a su pueblo para que le crea, para que tome su posición, el varón donde Dios lo ha puesto, porque Dios puso desde el principio al varón, lo hizo administrador y señor de la creación, estableciéndole así en el puesto de liderazgo. ¿Por qué? Porque yo quiero decirte que en estos tiempos Dios quiere levantar una nueva generación de hombres de Dios, que le crean a Él. Para ser llamado hombre de Dios, primero hay que ser un hombre que ama, un hombre que es responsable, un hombre que teme. Y tenemos que dejar de ser niños, dejar de aparentar o de vivir vidas de apariencias como lo contrario de muy hombre, o de como en nuestros vocabularios se conoce como muy macho, y comenzar a ser un verdadero hombre. Porque mire, a diferencia de esto, el machismo tiene que ver con la fuerza bruta, con los abusos de toda índole, la sexualidad pervertida y más. La hombría tiene que ver con el carácter y la conducta moldeada por Dios y su palabra, para que nosotros podamos andar en ella. El hombre puede dejar un legado, transferir una herencia de valores, transferir una herencia de vida que solamente se hace. Y lo que sella, según la Biblia, a un hombre, lo que sella al hombre en su vida, lo que le da el sello distintivo,
es la presencia de Dios en su vida. Pues mira, de los hombres que te mencioné, el último que te mencioné es a Timoteo. Los hombres son la gran necesidad de nuestro mundo. Y mira lo que dice, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6:11, dice: mas tú, oh hombre de Dios, ¿cómo le da ese título? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla. Un hombre toma su puesto en la batalla. Un hombre echa mano de la vida eterna. Le cree a Dios. Dice, un hombre ha sido llamado por Dios, porque aquí dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Un hombre es un cumplidor de promesas. Y por eso le dice en el versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mire qué interesante esta palabra, porque le vuelvo a repetir, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo. Aquí no le dice del Señor, no le dice de nuestro Dios Jesucristo, le dice de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo le está dando a entender a Timoteo que Jesús fue un hombre, un verdadero hombre. Y le dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cree usted que Pablo ignoraba cuando ¿cree usted que Pablo ignoraba cuando el Señor Jesús estaba delante de Poncio Pilato, siendo juzgado, siendo amedrentado, siendo amenazado? Todo eso que el Señor le estaba haciendo delante de esto y que le estaba diciendo, yo tengo la vida, el poder para hacer con tu vida lo que yo quiera. Y dicho sea de paso, fue cuando el Señor no pudo guardar silencio y le tuvo que corregir, lo tuvo que decir, tú no tuvieras nada si no te hubiera sido dado de arriba o del cielo. Y seguramente que lo ha de haber impresionado. Porque la Biblia solamente, escucha esto, te vuelvo a repetir, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Le mostró el carácter de un hombre, de tal manera que el testimonio, que uno de los testimonios que Pilato dio de Jesús, y de hecho hay algunas versiones que le ponen así hasta con signos de exclamación, he ahí, he aquí el hombre, porque Jesús era un verdadero hombre. Pues mire, cuando el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aunque no vamos a hablar del título del Hijo del Hombre, que por muchos a veces es desconocido, porque dicen, muchos pensamos o pensábamos que el título de Hijo de Hombre se refiere como a un título muy humilde que el Señor está adquiriendo, así como decir, pues para hablar de su humillación, sin saber que cuando él mismo, porque es un nombre que él se dice a sí mismo, o sea Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, refiriéndose a su persona, mismo esta pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sin darnos cuenta está haciendo alusión a uno de los títulos más exaltados, o diría yo el más exaltado y glorioso del Antiguo Testamento, que toma un lugar muy especial en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Porque usted necesita leer lo que dice el profeta Daniel cuando hace una expresión especial, cuando hace referencia al título del Hijo del Hombre, y es la manera más exaltada del Señor Jesús para nosotros. Pero miren, cuando Pablo está hablando aquí se refiere al hombre Jesús, que no se dobló,
que dio profesión delante del Poncio Pilato, y que Poncio Pilato le dijo: he ahí el hombre, un hombre poderoso. Y entonces los discípulos le dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Hay tres menciones de hombres que nosotros, unos que Moisés, otros que Elías y otros que Juan el Bautista. Y usted puede mirar las características. Deuteronomio 33:1 hace alusión a Moisés como varón de Dios. También lo mismo dice de Elías. ¿Y qué me dice usted de Juan el Bautista? Que murió decapitado no porque lo descubrieron robando o haciendo cosas, sino por denunciar el pecado, porque al final era un profeta. El último de los profetas, o ya en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pero que pertenecen por el contenido de la Biblia a digamos, a todavía lo que era el pacto antiguo. Aunque él es aunque viene a preparar el camino al Señor, pero por eso el Señor le dice, hablando de Juan el Bautista, que no hay otro profeta como Juan el Bautista entre todos los profetas, pero que sin embargo en el reino de los cielos, que ahora era inaugurado por nuestro Señor, el más pequeñito era más grande que Juan el Bautista. Entonces por eso en ese sentido decimos como que Juan está hablando de tiempo del Antiguo Testamento, y ya los que se refiere a nosotros, es mayor la gracia que la ley. Y ahí está, pero hablando de Jesús, el hombre que no se dobla, el hombre que le cree a Dios, el hombre que manda, que hace su profesión y que da testimonio de todo esto. Por eso me gustaría terminar diciéndote, varones de Dios, los hombres que siempre Dios busca no son el producto de una preparación académica. No hay universidades que produzcan hombres, solo la presencia de Dios, solo un encuentro personal con Dios profundo. Y por supuesto, vivir en su presencia y su palabra. Los hombres no nacen tampoco del avance tecnológico, no son el producto de la clonación genética, sino, escúchalo bien, son engendrados por el Espíritu Santo, son moldeados por la palabra de Dios, entrenados por la iglesia, se hacen en la iglesia, son llamados por Dios, son ungidos por el Espíritu Santo y son rendidos a Jesús. Esos son los hombres que Dios está buscando. Esos son los hombres que el cielo quiere, que el infierno teme, que el mundo los necesita para que den testimonio del Señor Jesús, que la iglesia los reclama y que la familia los anhela. Esos hombres que deben dar testimonio de lo que es no un macho, no un ratón, sino un verdadero varón, un varón de Dios. Y hay muchas vidas que podríamos estar viendo. Puedes pensar en Josué. A Josué le dijeron: esfuérzate, sé hombre, Josué. ¿Y saben para qué le dijeron? ¿Para que manejara bien la espada? Claro que no, porque Josué llegó a descubrir que no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. No le estaban diciendo eso, le estaban diciendo que se esforzara y que fuera muy valiente en poner por obra todas las palabras que Dios le había mandado a su siervo Moisés. Se necesitan hombres que le crean a Dios, que sean valientes, que tomen la palabra como su escudo, como su espada, para que entonces le crean a Dios, y la fe como su escudo, para que entonces puedan incursionar y puedan vencer y puedan levantarse y dar testimonio, porque eso es lo que Dios está esperando
de todos nosotros. Me gustaría invitarte para que pienses en el Dios de pactos, para que pienses en el que te llama, para que pienses y te puedas levantar y puedas venir corriendo al único que puede, en donde puedes aprender a ser un hombre de verdad, al único delante del cual podemos pasar, besar sus pies, lavar sus pies y tomarlo como nuestra vida. Así es que me gustaría terminar orando. Me gustaría que pudiésemos, si podemos ministrar este canto, y que tú puedas pensar que Dios es el que nos llama, y que Dios es el que nos busca, y que Dios es el que está aquí esperándonos. Pasen por favor los hermanos. Vamos a cantar. Mientras me gustaría, si tú estás escuchando este mensaje y si tú puedes orar ahí donde estés. Si tú eres esposa, puedes darle gracias a Dios por tu esposo, puedes orar por él, puedes presentarlo delante de Dios. Puedes pedirle al Señor que lo levante, que sea un hombre de Dios. Nunca debes tomar el lugar. Deja que tu hombre sea un varón de Dios. Es verdad que a veces, como alguien puede pensar, no hay hombres, y entonces por eso Dios levantó a Débora. Pero hermana, a mí me gustaría decirte que tú tienes que orar por tu esposo. Y los hombres tenemos que creerle a Dios. Tenemos que ser hombres de palabra y de una sola palabra. No me refiero a tu palabra humana. Tenemos que meditar en la Biblia, tenemos que leerla, tenemos que tomarla como nuestra única norma de fe, en donde Dios nos va a hablar y donde nosotros vamos a terminar también hablando con Dios, creyéndole a Dios. Dios de pactos, ¿qué pensarías si yo te dijera, hermano, que Dios quiere hacer un compromiso contigo? Que no pienses en el Dios de pactos de una manera general, sino que puedas pensar en el Dios de pactos de una manera relacional contigo. Y ahí, en tu relación de amor y de fe, puedas ver que Dios se quiere relacionar contigo como el Dios de pactos. Que tú le vas a creer a Dios. Aunque otros duden, aunque otros abandonen, tú has sido llamado por Dios, tú has escuchado su voz y Dios está esperando que tú le creas, porque Dios va a cumplir su palabra en tu vida. Aquí, Dios de pactos, dígale al Señor que guardas tus promesas y que cumples tu palabra, que guías mi destino. Oh Dios, confío en ti, tu gracia me asista, Señor. Tú eres todopoderoso. Dile al Señor, por tu gracia estoy aquí. Oh Dios de pactos, vamos, dile al Señor, cumple
guías mi destino, Dios de pacto. Descanso en tu palabra. Solo tu palabra, Señor. Por tu gracia Soy hombre de palabra. No es mi palabra, es tu palabra, Señor. Tú cumples tu palabra. Dios de pactos, Es más fácil que pase el cielo. Es más fácil que se acabe la tierra. Dios cumple su palabra. que guías mi destino. Dale gloria a su nombre. Alaba al que vive. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tal vez tú te estás preguntando, pero ¿qué puedo ofrecerle al Señor? Ya te lo dije, hermano. Solo necesitas fe. Solo necesitas creerle a Dios. No que creas en Él, eso ya lo tienes. Ahora créele a Dios. Es lo único que tú necesitas. No necesitas más, solo creerle a Dios. Dios puede hacerte un hombre nuevo. Dios te puede dar una nueva oportunidad. Tal vez algunas veces te has sentido como Pedro cuando le falló, cuando lo negó. Él no pudo hacer como Jesús, que se mantuvo firme. Así somos nosotros como Pedro. Pero debes de saber que el Señor fue después por Pedro. Lo fue a buscar. No mandó un emisario, no mandó un ángel. Fue Él para darle una nueva oportunidad, para invitarlo a intentarlo de nuevo, y que Pedro lo supiera de una vez por todas. Esta vez no solo, esta vez con Él. Porque ahora tú y yo tenemos su vida en nuestra vida. No estamos solos, no estamos huérfanos. El Consolador, el Espíritu Santo está en nosotros. Nos da vida, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Aférrate al Dios de pactos, aférrate a su palabra. Oh Dios de pactos, Dios de pactos, creo en ti, Señor. guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Una vez más, Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. tú eres un Dios de pactos, Señor. Eres un Dios de palabra. Oh, eres un Dios de pactos. Dile con tu voz, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, tú guías
que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Una vez más, Dios de pacto. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Una vez más, Dios de paz,